Bueno, vamos con la lección número 3. Yeyi Náhuatl. Yeyi Náhuatl. En esta lección veremos los tipos, los estilos de náhuatl que podemos interpretar, que podemos consultar. ¿Cuáles son esos estilos? Al inicio de este curso, en la parte introductoria, yo te daba a conocer dos tipos de náhuatl. El náhuatl moderno y el náhuatl clásico. ¿Cuál es la diferencia y a qué se le conoce como náhuatl clásico? Pero antes de llegar a la parte clásica, quiero especificarte bien estos puntos. No solamente hay dos estilos de náhuatl, sino hay tres estilos de náhuatl. ¿Cuáles son estos? Te voy a decir a continuación. Los estilos de náhuatl, ahí están. Tipos de náhuatl, te voy a poner un poquito más grande la pantalla. Tipos de náhuatl, en la parte amarilla dice prehispánico. Aquí está, prehispánico, novohispano y moderno. Tres estilos de náhuatl que vamos a hablar. Y vaya, estos temas se pueden extender muchísimo. De hecho, en las próximas lecciones parecería que vamos a estar hablando de lo mismo, pero entendiendo la base, esta es como la base de entender las divisiones del náhuatl. Ya toda la parte histórica que vimos de los mexicas, de la definición de la lengua náhuatl, viene a basarse en esto de aquí. Ya que pasó todo el efecto histórico, dijimos en la clase anterior sobre los mexicas que su imperio se extendió hasta finales del siglo XV. Después vienen los españoles a principios del siglo XVI y de ahí viene otro factor histórico evolutivo en la lengua náhuatl. Vamos a iniciar con estos tres estilos de esta lengua. Primero vamos a hablar del prehispánico. ¿A qué se le conoce como náhuatl prehispánico? Atención, el náhuatl prehispánico será el náhuatl clásico que comúnmente nosotros definimos, que comúnmente escuchamos en un anuncio, en una escuela, en las redes sociales de náhuatl clásico. ¿El náhuatl prehispánico será el náhuatl clásico? A ver, ahorita voy a volverte a hacer esta pregunta más adelante para que tú puedas responder precisamente si el náhuatl prehispánico es el náhuatl clásico. Pero a ver, ¿a qué se le conoce como náhuatl prehispánico? Se le conoce aquel náhuatl que se habló únicamente, nada más, durante el siglo XIV y el siglo XV, antes de la llegada de los españoles. Es el náhuatl puro, que no tenía cambios, que no tenía más que lo de aquella época, donde no hubo interferencia de ninguna otra cultura extranjera. A eso se le conoce como el náhuatl prehispánico. ¿Y cuál es una de las características de este náhuatl? Es que prácticamente es un idioma hablado. También existe una escritura, también, pero esta escritura, la vamos a ver más adelante, hace referencia a imágenes, a pictogramas. Eso lo voy a hablar, no me voy a adelantar un poquito. Pero esa era una de las caracterizaciones, ¿sí?, del náhuatl prehispánico. No había una escritura en el alfabeto. No había una escritura que utilizaran lápiz y una libreta y estar escribiendo. Sí había códices, también esto se caracteriza. En el náhuatl prehispánico se registraba la historia de los antiguos colonizadores mesoamericanos de la época del siglo XIV, siglo XV, se registraba en códices, pero los códices no eran con el ABC. Los códices prehispánicos son aquellos que tienen dibujos, que tienen pictogramas, ideogramas, fonogramas, y que están escritos de esa manera y relatan la vivencia de las comunidades de aquella época. A eso se le conoce como códice prehispánico. Lamentablemente, cuando llegan los españoles, muchos de esos códices se pierden porque creían que me relataban herejías y toda la ideología pues religiosa que tenían. Los españoles lo interpretan, bueno, pues esto es una herejía, hay que quemarlo, ¿no? Y se quemaron y la mayoría de códices prehispánicos, los puros, los originales, se perdieron y no hay muchos que consultar, y los pocos que quedan no están aquí en México, están alrededor del mundo.
Bueno, punto número uno. El náhuatl prehispánico es aquel náhuatl que se habló únicamente en el siglo XIV, siglo XV y no tuvo contactos de extranjeros, no hubo nada más que ahí. ¿Y se tiene registro de este idioma? No lo sabemos, más adelante. Ahora, este es el náhuatl clásico, ¿qué crees tú? El segundo náhuatl, vamos con el segundo, el punto número 2.